Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de Texas. ¿Y qué fue de esta independencia? Bueno, debemos decir que la independencia de Texas, también conocida como Revolución de Texas, fue un conflicto político-militar ocurrido en México entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. También decir que hasta dicho proceso de independencia, la provincia de Texas pertenecía a México. Esta se encontraba en el norte del país y limitaba a través de un gran desierto con el sur de los Estados Unidos. Y por último debemos decir que fue en el año 1845 que Texas pasó a formar parte del territorio político de los Estados Unidos, convirtiéndose en un estado de dicho país. Pero sigamos hablando un poco más sobre esto porque hay mucho más para hablar sobre esta independencia. Porque debemos decir lo siguiente, que este conflicto fue la consecuencia inmediata de la aprobación y promulgación de la Constitución de 1835, conocida como las Siete Leyes, que instaló un sistema político central y dejó sin efecto a la Constitución Federal del año 1824. Y por último decir que los colonos anglosajones que habitaban en Texas no estuvieron de acuerdo con este cambio, por lo que se dio inicio a un periodo de conflictos armados que resultaron en la emancipación de Texas, antigua provincia mexicana, como estado independiente. Sigamos hablando sobre esta independencia de Texas, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, decir que debido a la grave crisis económica que atravesaba Estados Unidos, se había desarrollado un proyecto para que 300 familias se asentaran en el territorio texano, con el fin de producir y contribuir con la colonia. También otra causa que debemos mencionar son las contradictorias políticas sobre la esclavitud en México, donde la misma estaba prohibida, pero a su vez era el motor de los grandes hacendados de Texas. Otras causas o causa que debemos mencionar tiene que ver con el descontento de los pobladores texanos con las políticas impositivas y de migraciones impuestas por los nuevos gobiernos mexicanos, y también mencionar el fortalecimiento del comercio entre Texas y Estados Unidos debido a su ubicación y amplia división desértica entre las ciudades mexicanas. Y la última causa a mencionar tiene que ver con la promulgación de la Constitución de 1835, la cual derogaba la Constitución de 1824 y sustituía el sistema de gobierno federal por un sistema centralizado en las provincias mexicanas, que le quitaba a Texas su autonomía política. Sigamos hablando sobre esta independencia de Texas, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar debemos decir que todo comenzó a partir del mes de octubre de 1835, cuando fue comprobado el asesinato de un texano por parte de un miembro del Ejército de México. Posteriormente a este hecho debemos decir que transcurrieron varios meses, siguieron los combates y el ejército mexicano seguía acumulando victorias mientras ordenaba el desarme en su totalidad de todos los estados del país, incluyendo a Texas. Más tarde se produjo un enfrentamiento conocido como la Batalla de González. Después decir que en esta batalla los rebeldes de Texas eran alrededor de 150 batallantes, quienes produjeron la retirada del teniente Francisco Castañeda. Después de este hecho, es decir, acto seguido de este hecho, mientras las fuerzas texanas crecían, se produjeron otros enfrentamientos en el que rodearon la localidad de San Antonio Béjar. Este fuerte era resguardo para los voluntarios y el general Cos. No obstante, al ser atacados, la mayoría salió huyendo, proporcionando la victoria de Texas. Y por último decir que después de una serie de inconvenientes y bajas de hombres, decidieron atacar de sorpresa a los mexicanos, y aunque eran más de 1.700 soldados, el conflicto que se disputó en San Jacinto duró un poco más de 15 minutos. Los rebeldes de Texas habían logrado la victoria y por consiguiente la independencia. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia y para finalizar hablar sobre sus consecuencias.
Por entre las consecuencias mencionar que México no reconoció Texas como estado independiente, sino que por el contrario lo declaró en rebeldía. Por otra parte, Estados Unidos amplió su extensión territorial, adquiriendo en 1845 el estado de Texas y demás territorios vecinos, lo cual desató una guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Y por último mencionar que se desprestigió al presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, quien fue obligado a firmar el Tratado de Velasco y el cese de las hostilidades con Estados Unidos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!